Hola, mi nombre es Ana María Talac. En el teórico de hoy vamos a trabajar las perspectivas culturales de la inteligencia. El tema que vamos a trabajar hoy se encuentra en la unidad 5, que trata sobre afectividad e inteligencia, y específicamente el punto 2 de esta unidad que se ocupa de los desarrollos teóricos de la inteligencia. Hoy vamos a trabajar, por un lado, las críticas a los test tradicionales de inteligencia desde una perspectiva multicultural. Vamos a distinguir entre las formas cognitivas y las formas no cognitivas de la inteligencia. Vamos a repasar algunos conceptos de tipos de inteligencia, como inteligencia social, emocional, práctica, cultural. Vamos a ver también la teoría de la inteligencia exitosa, de las inteligencias múltiples, los problemas de la equivalencia cultural y algunos usos educacionales de los test de inteligencia. Vamos a trabajar con un capítulo de un manual sobre psicología multicultural de la Asociación Americana de Psicología. Y de ese capítulo hemos traducido algunas partes que son las que vamos a trabajar hoy. El capítulo se llama La evaluación de la inteligencia en un contexto cultural y ha sido redactado por 3 autoras, Suzuki, Naqui y Hill. Los test de inteligencia han sido considerados muchas veces como uno de los mayores éxitos de la psicología del siglo XX. El uso del concepto de cociente intelectual se ha extendido a un público muy amplio. Sin embargo, el concepto de inteligencia se ha usado para describir un conjunto de habilidades cada vez más grande. Entre esas habilidades, incluidas en el concepto de inteligencia, se han distinguido habilidades cognitivas o no cognitivas. Las formas cognitivas incluirían, por ejemplo, la fluidez verbal y la capacidad para resolver nuevos problemas. Estas formas no cognitivas serían las medidas por las pruebas tradicionales de inteligencia. Las formas no cognitivas incluirían, por ejemplo, los rasgos de personalidad, como la apertura a la experiencia y la estabilidad emocional. Estas formas no cognitivas dieron lugar a nuevos conceptos de inteligencia más recientemente, como el concepto de inteligencia social, el concepto de inteligencia emocional, de inteligencia práctica, cultural y exitosa. Y también se han tenido que pensar nuevas pruebas para medirlas. La autora Anger señala que, sin embargo, estas formas no cognitivas de inteligencia relacionadas con los rasgos de personalidad no implican tampoco un vacío total de contenidos cognitivos. En psicología muchas veces se ha dicho que la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia. Históricamente, Alfred Binet, considerado el padre de la evaluación cognitiva e intelectual, trabajó con su colega Simon para desarrollar la escala Binet-Simon, a fin de identificar niños con retraso mental en el ámbito educativo francés. Más tarde, en Estados Unidos, cuando Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial, Robert Yerkes y sus colegas en 1917 desarrollaron las pruebas alfa y beta para examinar una gran cantidad de reclutas en la Primera Guerra Mundial. Las pruebas alfa y beta se inspiraron en la escala mental de Binet y Simon, con modificaciones. El objetivo era identificar los mentalmente incompetentes que podían poner en riesgo la vida de sí mismos y de sus compañeros en situaciones de la guerra y además clasificar a los soldados según sus capacidades mentales para posiciones especializadas. Hoy en día los test de inteligencia forman parte de evaluaciones integrales, en especial para la clasificación, el diagnóstico y la intervención psicológicas. A pesar de la popularidad de los test de inteligencia, se han planteado críticas con respecto al uso de estos instrumentos con miembros de grupos raciales, étnicos, oprimidos y marginalizados. Las puntuaciones más altas de los test de inteligencia se han vinculado a grupos raciales étnicos específicos y a grupos con estatus socioeconómicos más altos. También los estudios han mostrado las diferencias de inteligencia
entre grupos raciales étnicos con el contexto ambiental, incluyendo sobre todo las diferencias en el ambiente familiar. En 1994, Herrnstein y Murray publicaron un libro llamado The Bell Curve, Intelligence and Class Structure in American Life. Justamente The Bell Curve, que es la curva campana de la distribución normal, considera que la inteligencia es una capacidad de base fundamentalmente biológica, en donde la educación y el aprendizaje modifican muy poco o nada esta capacidad. De esta manera, estos autores explicaban la pertenencia de los individuos a una clase social como resultado de las capacidades cognitivas inferiores o superiores de esos individuos. Teniendo en cuenta estos problemas y el uso extendido de los test de inteligencia con diversos grupos raciales étnicos en diferentes países, es necesario aplicar una lente multicultural para entender la medición de la inteligencia. Si no se tienen en cuenta las implicancias culturales, los problemas que ya mencionamos continuarán amenazando la validez de los instrumentos de inteligencia y el constructo mismo de inteligencia. Tal como vieron en el práctico relacionado con las teorías contemporáneas de inteligencia, la validez de un instrumento de evaluación se refiere a qué mide ese instrumento, es decir, un test es válido si mide lo que dice medir. Y el constructo de inteligencia se refiere a qué se entiende por inteligencia y cómo se operacionaliza a partir de conductas observables. A continuación, vamos a seleccionar los siguientes puntos del capítulo para este teórico. En primer lugar, la justificación de un enfoque que se centra en las perspectivas culturales de la inteligencia. En segundo lugar, algunos conceptos de inteligencia en sus formas no cognitivas, como la inteligencia social, emocional, práctica, cultural, exitosa. El concepto de inteligencias múltiples, los problemas de la equivalencia cultural y algunos usos educacionales de los test de inteligencia. Muchos estudios han examinado el problema de cómo la inteligencia es percibida en diferentes culturas. Según Sternberg y Kaufman, en 1998, señalaron que el grupo cultural determina en general lo que se considera inteligente en ese contexto particular. Es decir, es fundamental estar adaptado al propio entorno y operar de acuerdo con las normas culturales. Señalaron que las culturas designan inteligentes a los atributos cognitivos, sociales y comportamentales que valoran como adaptativos en relación a las exigencias de la vida en esa cultura. Sin embargo, a pesar de esas diferencias a través de las culturas, los investigadores tratan de identificar algunas dimensiones cognitivas que subyacen en la inteligencia y que serían comparables entre las culturas. En 1994, el mismo año de la publicación del libro The Bell Curve, el diario norteamericano Wall Street Journal publicó un comunicado llamado Mainstream Science on Intelligence, que se puede traducir la posición de la ciencia sobre la inteligencia, firmado por 52 profesores expertos en el área de psicología de la inteligencia. Estos autores dieron una definición amplia de la inteligencia como una capacidad mental muy general que incluye la capacidad de razonar, planificar, resolver problemas, pensar abstractamente, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. El objetivo de este comunicado era aportar a una discusión más racional, menos sesgada, sobre la definición de inteligencia y sobre el uso de los test de inteligencia. Estos profesores señalaron que la inteligencia puede ser medida y que los test no son sesgados culturalmente, es decir, que los resultados de los test son independientes de la clase social o de la raza.
Su justificación se centró en la noción de predicción mediante varios criterios asociados a la inteligencia, por ejemplo, los indicadores de logros educacionales. En estos últimos años, sin embargo, la credibilidad de estos criterios también ha sido cuestionada, ya que también ellos pueden estar afectados por factores culturales, por ejemplo, los sesgos en los dispositivos educacionales. La mayoría de las mediciones de la inteligencia reflejan concepciones occidentales sobre la inteligencia, pero han sido aplicadas a individuos con orígenes culturales diferentes. Esta práctica plantea riesgos para las personas cuya pertenencia cultural no se ajusta a las características occidentales convencionales. Por ejemplo, algunos estudios han mostrado que en las culturas que adhieren a una tradición más taoísta, hacen hincapié en la importancia de la humildad, el conocimiento de uno mismo y las condiciones externas, y por lo tanto enfatizan un enfoque de aprendizaje más reflexivo y personalizado sin centrarse en las limitaciones del tiempo. Esto iría en contra de uno de los contenidos incluidos en la definición de inteligencia que vimos recientemente realizada por estos 52 expertos que incluyen el aprendizaje rápido como algo valorado. A lo largo del tiempo, se han propuesto otras formas alternativas de inteligencia como indicadores de éxitos futuros. Es decir, se llegó a la conclusión de que los logros importantes de la vida no siempre se correlacionaban con los resultados de los test tradicionales de inteligencia. Así se plantearon conceptos de inteligencia social, inteligencia emocional, inteligencia práctica o inteligencia cultural que vamos a ver a continuación. Se ha definido la inteligencia social como la capacidad de llevarse bien con la gente, el conocimiento de cuestiones sociales, la facilidad de estar con los demás, la empatía con los otros y las perspectivas que consideran a los otros. También se ha distinguido dos grandes categorías relacionadas con la inteligencia social: la conciencia social y la facilidad social. La conciencia social sería lo que sentimos sobre los otros y la facilidad social lo que hacemos con esa conciencia. El componente cultural estaría dado por lo específico de las relaciones sociales en cada cultura, mientras que en todos lados se considera que las personas buscan establecer conexiones cálidas con los demás, siendo esto un rasgo central importante para una existencia humana óptima. Las tareas más usadas para evaluar la inteligencia social han sido asumir roles, realizar entrevistas, ver videos en donde se plantean dilemas y las personas tienen que tomar una posición, o bien con dibujos animados, con grabaciones, fotografías y dibujos. A continuación, mencionamos algunos test, baterías de test, que han tratado de medir en forma integral la inteligencia social. Ustedes no tienen que recordar estos nombres, pero es importante que sepan que existen conjuntos de test para evaluar esta dimensión de la inteligencia. Por ejemplo, el test de inteligencia social de George Washington, el test de inteligencia social de Guilford, el test de comprensión social de Chapin. También hay escasa información transcultural sobre el uso de estas pruebas, porque en general las situaciones que se describen lo hacen desde una perspectiva norteamericana o europea. Es decir, que todavía hay mucho por trabajar para lograr una perspectiva multicultural en la medición de la inteligencia social. La inteligencia social se asocia a menudo con la inteligencia emocional y muchos autores discuten frecuentemente los dos conceptos en forma conjunta. Justamente se ve que las interacciones sociales contienen en general un componente emocional. Sin embargo, se sigue debatiendo sobre si es necesario diferenciar estos dos tipos de inteligencia, es decir, si la inteligencia emocional debe diferenciarse de la inteligencia social. Se ha operacionalizado el concepto de inteligencia emocional
en 4 habilidades: la habilidad de identificar y expresar emociones, la habilidad de generar emociones y usarlas para pensar, la habilidad para comprender las emociones y sus causas, y la habilidad para administrar las emociones y usarlas en la toma de decisiones. En la actualidad hay 3 teorías vigentes sobre inteligencia emocional. Una de ellas, la de Daniel Goleman, es la que ha tenido mayor difusión, pero también es la menos científica. Se ha buscado aplicaciones en la escuela, en el trabajo, en temas de liderazgo, en el uso de técnicas de entrenamiento para mejorar estos aspectos. La otra teoría, la más científica, más académica, es la de Saloveri, Mayer y Caruso, que proponen un modelo de inteligencia emocional basado en habilidades mentales. Es decir, la inteligencia emocional estaría compuesta por las 4 habilidades mentales que mencionamos recién. Y por otro lado, hay otro enfoque, el de Barón, que se considera un enfoque mixto, es decir, que trata de combinar lo más académico con la difusión y las aplicaciones prácticas. Al examinar el impacto de la cultura y la evaluación de la inteligencia emocional, se ha indicado que la inteligencia emocional ha sido estudiada primero en los países occidentales, con una perspectiva individualista. Y también se ha señalado que es necesario investigar este constructo y validarlo en Oriente desde una perspectiva más colectivista. Justamente una teoría que se ha sostenido es la teoría de las emociones básicas, consideradas como experiencias universales que se darían en todas las culturas. Por ejemplo, las sensaciones de agrado, la ira, el miedo. Mientras que las reglas de expresión de esas emociones variarían de cultura en cultura. Estas reglas de expresión se referirían a los modos en que las normas culturales afectan los modos de expresar las emociones que cada cultura considera aceptables. Sin embargo, se ha señalado que esta diferencia entre emociones básicas y reglas de expresión de las emociones sigue siendo una perspectiva occidental, con lo cual es necesario seguir trabajando en un concepto de inteligencia emocional que sea más multicultural. Las evaluaciones de las formas no cognitivas de inteligencia utilizan muchas veces test basados en autoinformes, es decir, test en donde las personas tienen que evaluarse a sí mismas según ciertos criterios que le brinda el test. Dentro de estos test de inteligencia emocional basados en autoinformes, hay un test que se destaca, que es el test de inteligencia emocional de Mayer, Saloveri y Caruso, que son los 3 autores que mencionamos anteriormente como que sostienen el modelo de las 4 habilidades, siendo el modelo más confiable a nivel científico. Este test obtuvo estudios que le dan confiabilidad y también hubo estudios transculturales que aparentemente también le dan bastante confiabilidad. Por ejemplo, un estudio transcultural que se hizo con una muestra de población de Pakistán y de Francia, representando de esta manera lo oriental y lo occidental. En este test, en esta aplicación, los participantes franceses obtuvieron puntuaciones más altas que los participantes pakistaníes, lo que condujo a sostener que las sociedades individualistas son mejores en percibir, entender, expresar y regular las emociones. Este estudio sería compatible con otros estudios que se han hecho. Sin embargo, las críticas que se han hecho a estas conclusiones es que resulta excesivamente reduccionista y también incluso inexacto porque no se tiene en cuenta una perspectiva cultural de las emociones, en donde se compare una perspectiva individualista de las emociones con una perspectiva más comunitaria de las emociones. Por ejemplo, la medición de las características de la inteligencia emocional que prioriza las desventajas individuales, hay que diferenciarla de aquellas
de la cultura colectivista cuyo sentido de ser depende más de la relación con los otros. Por lo tanto, también en este plano de la evaluación de la inteligencia emocional, todavía hay mucho por hacer en cuanto al estudio multicultural de este tema. La inteligencia práctica es una forma de inteligencia cotidiana, no académica, y se relaciona con la resolución de los problemas de la vida cotidiana, por oposición a cómo se resuelven los problemas académicos o científicos. Las características de los problemas de la vida cotidiana son: 1, que están mal definidos; 2, que requieren que quien resuelva el problema los formule; 3, en general falta información. Esa información debe ser adquirida para poder resolverse el problema. 4, tienen múltiples soluciones. Cada solución tiene debilidades y fortalezas. 5, tienen múltiples métodos para alcanzar las soluciones. Y 6, se relacionan con la experiencia cotidiana. La inteligencia práctica se manifiesta en el saber cómo hacer algo, en un saber cómo práctico, que puede estar basado en experiencias previas, pero no en la lectura o el aprendizaje a partir de manuales técnicos del entrenamiento formal o de la educación sistemática. Se ha diseñado un instrumento para evaluar esta inteligencia práctica, por ejemplo, mostrando en un video escenas de la vida cotidiana que implican problemas y se presentan tareas con diferentes errores o problemas y los sujetos tienen que resolver esto a partir del video. La inteligencia cultural se refiere a las habilidades que permiten a un individuo funcionar socialmente en múltiples contextos culturales, transfiriendo con eficacia las habilidades aprendidas en un contexto a otros contextos. Este concepto se considera importante a tener en cuenta, sobre todo para aquellas personas que trabajan en ambientes exigentes con múltiples relaciones internacionales o que han viajado de un país a otro con culturas muy diversas y que tienen que responder a tareas. Es decir, se exige en estos casos que la persona pueda adaptarse a entornos culturales nuevos. Este concepto distinguió entre factores metacognitivos, cognitivos, motivacionales y conductuales. La inteligencia cultural metacognitiva se refiere a la toma de conciencia cultural que tiene un individuo en las interacciones transculturales que establece. La inteligencia cultural cognitiva se refiere al conocer las normas, prácticas, convenciones en diferentes culturas adquiridas durante la educación o durante la experiencia personal del individuo. La inteligencia cultural motivacional se refiere a la capacidad de prestar atención y dirigir la energía hacia el aprendizaje y el funcionamiento en situaciones culturalmente diversas. Y la inteligencia cultural conductual alude a la capacidad del individuo de exhibir acciones verbales y no verbales apropiadas cuando interactúa con personas de diferentes culturas. Y Van Dine publicaron en 2008 la escala de inteligencia cultural, que es una escala que está basada en autoinformes y evalúa los 4 factores que mencionamos recién. También hay disponible una versión basada en pares evaluadores. Esta escala de inteligencia cultural se aplicó con poblaciones de Estados Unidos y Singapur para realizar estudios transculturales y dio resultados consistentes. Se considera que es una escala que tiene mucha potencialidad para evaluar transculturalmente la inteligencia cultural y también resulta valiosa para evaluar personas que trabajan en ambientes internacionales o domésticos culturalmente diversos. Robert Sternberg intentó formular un concepto de inteligencia que combinara los logros a nivel académico con la creatividad y la experiencia de las personas en la vida cotidiana. Así formuló el concepto de inteligencia exitosa,
basado en una teoría triárquica que incluye 3 subteorías: una teoría componencial, una teoría experiencial y una teoría contextual, como ustedes ya trabajaron en el texto sobre las teorías contemporáneas de la inteligencia en la Comisión de Trabajos Prácticos. Esta teoría incluye estos aspectos diferentes de la inteligencia: una inteligencia analítica más relacionada con lo abstracto, con los problemas académicos; una inteligencia creativa más relacionada con la experiencia personal; y una inteligencia práctica relacionada con la vida cotidiana. Para Sternberg, justamente un balance entre estas habilidades conduce al éxito. Es importante destacar entonces que la inteligencia exitosa consiste en la habilidad del individuo de alcanzar el éxito de acuerdo con los estándares propios y los estándares del contexto sociocultural. Por eso, Sternberg considera que el logro del éxito requiere un balance de habilidades analíticas, creativas y prácticas. Más tarde, Sternberg y su equipo añadieron un nuevo componente a la teoría, el componente de la sabiduría. La sabiduría considera la inteligencia y la creatividad y el conocimiento tal como se utilizan para lograr el bien común, equilibrando los intereses intrapersonales, interpersonales y extrapersonales a corto y largo plazo mediante la infusión de valores éticos positivos. Justamente acá lo que hay que tener en cuenta es que los conceptos de éxito y de sabiduría de esta teoría están incrustados culturalmente y se entienden a través de variados contextos culturales. Justamente hay culturas, por ejemplo, para las cuales los valores espirituales son muy importantes y por lo tanto el éxito en esas culturas va a incluir esos valores espirituales, que no va a ocurrir lo mismo en otras culturas, por ejemplo, occidentales. Justamente se ideó una forma de evaluar esta inteligencia exitosa a través de una batería que se llamó batería de evaluación Aurora, para identificar el talento de niños de 9 a 12 años. Esta batería tendría 2 partes. Una parte que mide las habilidades en dominios analíticos, creativos y prácticos, es decir, lo que aporta nuevo la teoría, y una otra parte considerada más convencional que mide la inteligencia general. Se considera que estas 2 secciones son complementarias y tendrían una ventaja en el ámbito educativo a través porque permitiría la identificación de talentos, de realizadores talentosos, ya que permite evaluar habilidades creativas y prácticas y no solamente analíticas. Actualmente se está estudiando la traducción y la adaptación cultural de esta batería Aurora en otros países. Les dejamos también señalado un video en donde el propio Sternberg comenta la mala experiencia que él tuvo en su vida personal con la evaluación de los test de SI y cómo él relaciona el tipo de test que evalúa la inteligencia con el tipo de escuela y de organización de la educación. Y por eso él propuso otra forma de organizar las escuelas en base a un concepto más amplio de inteligencia. Trabajaron en el texto sobre las teorías contemporáneas de la inteligencia, Howard Gardner propuso el concepto de inteligencias múltiples basadas en habilidades y competencias que se valoran en diferentes culturas. Justamente definió la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o forjar productos que son valiosos en uno o más ámbitos culturales. Identificó 8 formas de inteligencia: la inteligencia lingüística, que se ocupa de las palabras escritas o habladas; la inteligencia lógico-matemática, que se ocupa de la lógica, el razonamiento, los números y las abstracciones; la inteligencia musical,
que tiene que ver con la capacidad de reconocer y componer fragmentos musicales, tonos y ritmos, la inteligencia espacial, que abarca la capacidad de manipular y crear imágenes para resolver problemas, la inteligencia corporal senestésica, como la capacidad de usar las propias habilidades mentales para coordinar los propios movimientos corporales, la inteligencia naturalista, como la capacidad de ver patrones en la naturaleza y de identificar la información relacionada con el propio entorno natural, la inteligencia interpersonal, como la habilidad de entender y discernir los sentimientos y las intenciones de los demás, de las otras personas, la inteligencia intrapersonal como la capacidad de entender e interpretar los propios sentimientos, temores y motivaciones. Es importante tener en cuenta que estas formas de inteligencia no solamente fueron detectadas a partir de las actividades sociales, culturales, sino también que se considera que tienen una relativa independencia estos tipos de inteligencia, así que tendrían también una base neuronal, una base biológica, pero a su vez tienen un componente que se puede educar y practicar. Gardner, así en varias de estas inteligencias ya tradicionales, incluyó otros aspectos. Por ejemplo, en las habilidades de orden superior incluyó también que las habilidades de inteligencia matemática, de detección de patrones, de pensamiento lógico, relacionado con la inteligencia lingüística. Y justamente la inteligencia lingüística también incorporó otros aspectos como el poder manipular con eficacia información verbal, expresarla con eficacia, recordarla y citarla con eficacia. Gardner se dio cuenta de que las formas no cognitivas de inteligencia que esta teoría considera, como la inteligencia musical, la naturalista, la interpersonal y la intrapersonal, son más difíciles de evaluar usando las mediciones tradicionales. Desde un punto de vista multicultural, el concepto de inteligencias múltiples permite estar más abierto a las diferencias culturales entre las sociedades. Justamente para evaluar estas 8 inteligencias, Gardner desarrolló el proyecto Spectrum, que permite evaluar las 8 inteligencias en el nivel preescolar y en los primeros años de la escuela primaria. Les dejamos un video en donde el propio Gardner comenta las relaciones entre las formas de entender las inteligencias y una escuela que se adapte o que refleje esta nueva comprensión de las inteligencias múltiples. Entre las cuestiones contemporáneas en la evaluación multicultural de la inteligencia, el problema de la equivalencia cultural es fundamental. Justamente la equivalencia hace referencia a si los procedimientos de evaluación, los resultados y las interpretaciones son similares e igualmente familiares en diferentes poblaciones. Entonces, el problema de la equivalencia cultural es si sobre la base de mediciones y observaciones se pueden hacer inferencias en términos de algunas dimensiones psicológicamente comunes en diferentes grupos de sujetos. Hay diferentes formas de equivalencia. Ustedes no tienen que saber la definición de cada una de ellas, sino saber que hay diferentes tipos. Por ejemplo, la equivalencia funcional se refiere a si el constructo ocurre con igual frecuencia a través de los grupos y el significado relacionado con los puntajes es consistente. La equivalencia conceptual se refiere a si la formación del ítem del test, por ejemplo, es familiar a través de los grupos, si el concepto significa lo mismo en varias culturas diferentes. La equivalencia métrica se refiere a si la escala mide las mismas cualidades comportamentales o características en diferentes culturas. La equivalencia de escala se refiere a si las diferencias de puntaje reflejan el mismo grado, intensidad o magnitud para diferentes grupos culturales.
También se han distinguido, por ejemplo, la equivalencia lingüística, es decir, si el lenguaje usado tiene un significado similar en los diferentes grupos en los cuales se aplica el test. La equivalencia psicométrica, es decir, si el test mide los mismos constructos en los mismos niveles en los diferentes grupos culturales. También la equivalencia de condiciones de los test, es decir, si los procedimientos de las pruebas son igualmente similares en los diferentes grupos. La equivalencia contextual se refiere a si la habilidad cognitiva es valorada y evaluada en forma similar en diferentes contextos ambientales. Y por último, la diferencia de muestreo, es decir, si las muestras en las que se basan los test son comparables en diferentes grupos. La equivalencia de escala es la más estricta, la más exigente y también la más difícil de lograr con un test. Ocurre cuando las diferencias de puntaje medio que se obtiene cuando el test es aplicado en distintos grupos pueden atribuirse a diferencias culturales reales. Es decir, dos individuos que obtienen el mismo puntaje en un test de cociente intelectual o de inteligencia se consideran igualmente inteligentes dentro de sus respectivos contextos culturales. Reiteramos entonces que ustedes no tienen que aprenderse todos los tipos de equivalencia que mencionamos antes, pero sí tener en cuenta que aluden a diferentes aspectos de la aplicación de los test y que la equivalencia de escala es la más difícil de lograr y que la mayoría de las pruebas de inteligencia no han logrado todavía la equivalencia de escala cuando se comparan los puntajes en diferentes grupos raciales o étnicos. Es importante atender a estas cuestiones de equivalencia porque todo proceso de evaluación siempre implica estas diferencias culturales y es necesario seguir avanzando en la conceptualización y en la selección de medidas apropiadas. Respecto a los usos educacionales de los test de inteligencia, en Estados Unidos está bastante extendido el uso de estos test para determinar si un estudiante debe ir a servicios especiales de educación. También se ha usado mucho para entonces detectar dos tipos de temas. Por un lado, las discapacidades intelectuales. Diversos estudios han mostrado que hay ciertos sesgos para detectar estas discapacidades intelectuales según al grupo racial o étnico al que pertenezca el niño que es evaluado. También se usan los test de inteligencia para detectar el talento o la sobredotación. El problema es que también en estos casos se usan los test tradicionales de cociente intelectual que no evalúan otros aspectos importantes del talento, como la capacidad artística, la creatividad y el liderazgo. Les dejamos también el link de un video breve en donde Joseph Renzulli habla sobre su propia concepción acerca de el talento y la sobredotación. Este autor ha sido también en Norteamérica un pionero en concebir el talento y las capacidades sobredotadas de las personas de una manera diferente, teniendo en cuenta las diferencias biológicas, pero también las diferencias del contexto, las diferencias de educación, de estimulación y las diferencias de esfuerzo y de trabajo. Podemos concluir que se ha reconocido la importancia y la necesidad de explorar la cultura en tanto afecta al rendimiento de las pruebas, pero a la vez esto ha estado limitado por la gran complejidad de cuestiones que deben abordarse para entender el potencial de un individuo dentro del contexto cultural específico en el que vive. A pesar de que se siguen citando la herencia y la genética en la explicación de las diferencias de inteligencia, se ha encontrado evidencia de una multitud de factores que afectan la evaluación de la inteligencia. Entre estos factores podemos mencionar los estereotipos, el entorno familiar, el estatus socioeconómico de los individuos evaluados, el lugar geográfico de residencia, la aculturación y el lenguaje, las actitudes,
los formatos de administración de los test y los conjuntos de respuestas, los sesgos culturales y la equivalencia cultural. Es importante que los profesionales tengan en cuenta, visibilicen las cuestiones culturales cuando administran pruebas de inteligencia o cuando utilizan sus resultados para tomar decisiones sobre la vida de las personas. En el teórico de hoy hemos repasado las críticas a las concepciones tradicionales de la inteligencia, hemos distinguido las formas cognitivas y no cognitivas de la inteligencia, hemos visto los conceptos de inteligencia social, inteligencia emocional, inteligencia práctica, inteligencia cultural, la inteligencia exitosa de Sturmer y las inteligencias múltiples de Gardner. También mencionamos los problemas de la equivalencia cultural y por qué es importante tenerlos en cuenta y algunos ejemplos de usos educacionales de los tests de inteligencia. Para seguir pensando estos temas, les planteamos las siguientes cuestiones. ¿Cuáles podrían ser los aportes de la psicología crítica y la psicología macrocultural para abordar el estudio de la afectividad y la inteligencia que vimos en la unidad 5? Busquen qué es el efecto Flynn y qué críticas se podrían formular a este concepto. Y por último, ¿qué les parece a ustedes? ¿El aprendizaje y la educación influyen en la inteligencia? Bueno, con estos temas hemos llegado al final de la materia. Esperamos que hayan podido hacer un recorrido de los temas fundamentales a pesar de las dificultades de la cursada virtual, que fue una implementación nueva en la cual todos tuvimos que poner parte de nuestro esfuerzo. Esperamos que tengan éxitos en el último parcial de promoción sin examen final y quedamos a su disposición para aclarar las dudas que tengan.